se cayó. No, Tarro. ¿Quién no ha sido el tarro en su vida, sobre todo en el mundo pedagógico? Se ha caído y ha quedado lleno de tierra. Usted, manzana, ¿se ha comido alguna vez la tierra? Así como la tierra, no. te Pero creo. sí, por supuesto que me he sacado la cresta en el mundo pedagógico tantas veces. Pero me hago esta pregunta, ¿literal o metafóricamente? No, literal son las peores, pero metafóricamente. Sí, metafóricamente sí. ¿Quién no fue ese profesor que en su primera práctica pedagógica, ¿no es cierto?, te fueron a observar tu primera clase y todo te falló, te quedaste sin luz, la PPT que tenías preparada no funcionó, todo mal. Y no Llovió y no supiste habían realmente qué hacer. alumnos, no, También, a ver, los te faltaron los alumnos, etcétera. Pero antes de seguir tenemos nuevas noticias. Sí, antes de comentar el tema, queremos informarles que ya estamos en redes sociales. Nos pueden seguir en nuestro nuevo Instagram. Nos encuentran como saladeprofes.podcast. Y para los más mayores, nos pueden enviar correos electrónicos a saladeprofescontacto@gmail.com. ¿Pero qué queremos que nos envíen, Banana? Primero quiero hacer un paréntesis, muy jerojóbico tu comentario. Mayores, jóvenes pueden tener Instagram y los ermitaños, por supuesto, que nos pueden escribir el correo. Prontamente vamos a habilitar el WhatsApp, dependiendo cómo vaya creciendo este público. Excelente. ¿Qué queremos que nos escriban? Sus anécdotas pueden ser anonimatos con sobrenombres o nombres reales. Allá usted sabe, nosotros acá las leemos, las compartimos y sobre todo hacemos reflexiones pedagógicas como en la sala de profes. Por supuesto, todo lo que tenga que ver con nuestras historias, nuestras vivencias en el mundo pedagógico y cosas de las que podamos reflexionar, bienvenidos sean a nuestras redes sociales. Hoy día vamos a pasar a otro espacio del colegio. En los capítulos anteriores estábamos en la sala de profe, salimos, teníamos que ir al patio, y ahora hay otro espacio del colegio que también funciona en recreo, pero que no va a todas las personas. De hecho, yo me atrevería a decir que un porcentaje muy pequeño del colegio se refugia allí, a diferencia del patio, y es todo lo contrario al patio. ¿Y cuál sería ese lugar? La biblioteca del colegio. Biblioteca del colegio. Un lugar que frecuentamos, por supuesto, los estupendos e intelectuales. ¡Ella! O lo otaku. Saluda a nuestro amigo otaku aquí, Sí, por una supuesto. presente. ¿Por qué nos vamos a ir a la biblioteca y cuál es el tema que queremos conversar? Es precisamente sobre este lado más cabezón de la pedagogía, que es la formación docente. Queremos hacer una reflexión sobre eso, cómo estamos y cómo afecta a la educación. Así que yo creo que este tema, como todos los demás, es un tema social y no solamente de los profes. Por supuesto. ¿Y quién no fue el tarro? ¿Quién no fue ese profesor que en su formación docente fue pasando varios obstáculos hasta Y que lo en hizo algún súper momento... bien y le decían ¡Tarro! Y de repente... ¡Pa! ¡Oh, el conchetumare! ¡Te sacó la suya! Algo pasó, Respira, no hicimos respira, el cálculo correcto, nos faltó información y de eso es de lo que queremos hablar hoy día. La biblioteca como un espacio de reflexión, como un espacio de profundizar un poco en las ideas de la Y pedagogía. de nunca dejar de estudiar. Por supuesto, y de nunca dejar de estudiar y de aprender sobre todo. Pero antes de empezar, los saludo. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sala de Profes. Muchas gracias a todos los que nos están comenzando a acompañar en este podcast, que va a ser una bomba. No sé por qué se me ocurre y me dan muchas ganas de poner de fondo. Mi. No sé, como que siento que vamos como una suerte de mano al fuego, como que vamos a poner en evidencia el mundo pedagógico. Yo siento que me da momento esquizofrénico y hablo con una audiencia que todavía no existe. Aparte de mi mamá, no. Aparte de mi mamá. Ya, manzana. ¿Por Cuenta. qué o cómo fue tu experiencia estudiando pedagogía? ¿Por qué elegiste esta carrera? Ay, ¿por qué no me quedó otra opción? Claro, No, por porque le fue supuesto mal que en la no. paez. Claro, fue mal en la paez. No, ¿Cómo se llama en tu tiempo? Te morí de ganas que sea la PA, pero te informo que no, mi ciela. No, yo di la primera PSU, así que saqué el Justo subcálculo. alcanzaste a ser de la modernidad. Sí, claro. alcancé a ser de la modernidad. No sé si fue la primera, pero una de las primeras PSU. Y claro, cuando yo di en la PSU era una carrera que yo ya tenía elegida, por supuesto. Y pensando sobre todo en que la pedagogía era, a mis ojos, una manera de cambiar el mundo, cambiar la sociedad, cambiar una realidad. Que incluso, y debo confesar, hasta ese momento para mí, y por lo que yo había vivido, no era una realidad tan tremendamente negativa. Por supuesto, cuando entré a la universidad me di cuenta que era peor de lo que yo pensaba, sin duda. Estaba ahí en una burbuja. Estaba en una verdadera burbuja. Hemos hablado en otro capítulo de eso, aunque Manzana iba a decir, aunque a Banana le encanta la idea de tratarme de cuica insoportable, no es tan así. Solamente tuve ciertos privilegios, de los que me hago cargo, por supuesto. Pero claro, o sea, había una realidad que no conocía.
Me inspiraron otros profes y sobre todo las ganas, como ya dije, ¿no es cierto?, de transformar la sociedad. ¿Y a ti, Banana, qué te inspiró? ¿Por qué estudiaste pedagogía? Lo mismo que a ti, yo quería cambiar el mundo, pero sobre todo quería tener vacaciones largas. No, 2 meses de no, vacaciones. ni sabía, o sea, lo sabía, pero nunca estuvo en mis planes. Al igual que tú, yo creo que más que la pedagogía me movía el tema educación. Yo creo y sigo creyendo, porque me tocó la Revolución Pingüina. Ah, mía chica, Sí, pero como entonces, alumna. como estudiante de enseñanza media y después como estudiante universitaria me tocó la gran revolución del 2011. Chúpalo entonces. Esa revolución, nada. Entonces yo siempre he creído, sigo creyendo que la educación mueve todo socialmente y que es la base de todo. Entonces tenía muy apasionado el tema educativo y después me encontré con la carrera de pedagogía que me abrió otra realidad igual, Por que es lo que vamos a hablar supuesto. ahora. Tengo una pregunta a propósito de eso. Una cosa que nos convoca como tema de formación docente es que nosotras, en nuestra experiencia, queridos auditores y auditoras, hemos notado ciertas carencias o ciertas falencias en nuestra formación profesional. Con eso no queremos decir que le esperábamos que la universidad no te haga todo, pero pudo ser un poquito mejor. ¿Cómo fue tu realidad, Banana? Sí, yo, bueno, bueno, me puse futbolista. Yo soy del grupo de la amargada, el personaje que me tocó, la cruz que me tocó en esta vida. No, y que lo haces muy bien, el personaje amargada te queda pero regio. Entonces, como amargada universitaria, yo decía, oye, esta universidad no me prepara nada, excepto en mis ramos disciplinarios que eran estupendos. Se me está pegando lo tuyo. Estupendo, Eran la raja, mis profes, yo lo admiraba mucho en la disciplina. Pero en cuanto a los ramos pedagógicos, lo encontraba asquerosamente malos. ¿En qué lo notabas, Vanessa? En poco conocimiento de los profesores. Tremendo ojo crítico. Que no era desafiantemente... no era intelectualmente desafiante. Desafiantemente intelectual. Claro. Ay, que súper bien preparada. No me desafiaba intelectualmente, lo encontraba fácil de pasar, eran poco profundos, eran superficiales. Me decepcionó porque como a mí lo que me movía era la educación y también mi disciplina, yo la amo, pero fui súper decepcionante y era uno tras otro. Yo creo que rescato, no sé, 2, 3 ramos máximos que eran los de evaluación, que en general yo creo que todos hemos tenido buenas experiencias con los de evaluación, a ti también, ¿cierto? Pero los demás eran un asco, o sea, siento que iba a pasar que iba a estar en el colegio haciendo clase y que no iba a estar lo suficientemente preparada. O sea, una visión bastante negativa, muy propio de tu personalidad, muy crítica. Yo diría que mi experiencia fue un poco más positiva. Cuando yo estaba en la formación pedagógica, yo diría que mi experiencia fue un poco más positiva. Saqué en limpio hartas cosas, sobre todo en lo que tenía que ver con la preparación en relación a las políticas educativas, la historia, la parte legal. Y también pero eso está bueno. Sí, bastante bueno, pero el choque con la realidad viene, valga la redundancia, en el encuentro con el sistema. Cuando uno se cae y se come la tierra. Exacto. Fuiste el tarro, ibas dándolo todo, pasaste los peores obstáculos que son los ramos de la universidad, te titulaste y te pusieron la bici ahí con el mango y todo. Te pusieron el verdadero colegio, po. El colegio. Y ahí uno no se la puede. Exacto. Y por lo tanto, ahí empezaste a notar las falencias de igual la creo formación. Que a todas las profesiones de los que me están escuchando, la mayoría, no sé si a todos, les pasa eso, ¿no? Cuando en su primer año laboral que sienten que en realidad la uno los preparó lo suficiente. Hay cosas técnicas, por ejemplo, que te enseñan en nuestro caso a firmar el libro, o cuestiones de por qué nos pagan como nos pagan y finalmente por qué ganamos poco. La hora lectiva, un montón de cosas que son prácticas. Yo creo que eso les pasa a todas las carreras. De ganar poco ya vamos a hablar en otro capítulo. Hay algo hay que cuestionar, pero no demos pena hoy día, no partamos dando pena. Pero deberían escuchar el podcast para hacerlo millonaria. Eso, por favor, apoye. Pero yo creo que en el caso de la carrera docente, que termina afectando a los colegios, que termina afectando a la educación, que termina afectando a la sociedad chilena, hay un problema de base que tiene que ver, y tenemos que ser los profes capaces de hablar esto, sincerarnos, y que no nos dé vergüenza, que los estudios pedagógicos no son buenos. Exacto, yo creo que no todos obviamente, deben haber algunos que sí se lo son, pero... totalmente, pero yo creo que está muy bien tener una visión crítica al respecto, ácida, pero que no necesariamente sea poco constructiva. Yo creo que hablar del tema es precisamente decir, ¿sabes qué? Reconozcamos, tenemos falencia en la formación docente y son precisamente las universidades las que se van a tener que hacer cargo de esto. Demos ejemplo con temas anécdotas, para que a las personas lo aterricen, hagamos la parte didáctica de este podcast. Porque profesora toda la vida. Ya, tú pero profe de U. Ya, tengo uno. Es que
afírmense ese asiento porque lo que se viene, como dice mi No, queen, yo creo que todos hemos tenido un mal profe en la U, o sea, todos. Sí. Ese profe que no cachaba, y peor, ¿sabéis cuál es el peor profe? El que se comía a las chiquillas. No, yo creo pésimo, que ¿qué pésimo, universidad? pésimo. Qué mal. Ya, vamos a hablar de este profe que yo tuve en un X año universitario, en un ramo que se considera dentro de la carrera que yo estudié un ramo bastante importante. Tiene que ver con un contenido propio de mi área que es muy importante de ver y profundizar. Y esta era la primera parte y vamos a tener este ramo anual, digamos. Pregunta, para que la gente dimensione, ¿qué tan importante es eso que tú estudiaste para la sociedad? Es decir, lo que tienes que enseñar en el colegio. Fundamental, o sea, vital. Y sobre todo para esta época. O sea, podríamos ¿ya? decir que si tú no tuviste buena formación con eso, tú afectaste a otros 1000 y a otros 2000 y a otros 3000. Exacto, totalmente. Y menos mal que me alcancé a dar cuenta de eso. Pero mira, te cuento en corto. Estábamos en la universidad y se presenta este profesor. Al principio, profesor joven, bastante ameno, simpático, que todos decíamos como, buena onda. Pero esa buena onda se transformó en un como, ojalá pronto vayamos a carretear. O sea, ya partimos así como los 10 minutos de buena onda. De él? De parte de él. Como, claro, ¿Cómo el tipo así? era joven. Nos dijo como, pucha, me encantaría como que nos conociéramos, llevábamos súper bien. El típico profe que se hizo el amigo. En la universidad, imagínate. Me cargan esos profes. Y claro, en la me U, voy en la a, U, yo sí, encuentro que totalmente. Y muy- me voy enterando que el tipo venía del mundo de las comunicaciones, era periodista, este profesor que nos hacía este ramo fundamental. El asunto es que, lejos de enseñarnos lo que debía, finalmente nos hablaba mucho de su trabajo, que yo creo que él creía que de alguna forma tenía algo que ver, pero la verdad es que no. Mira, de farándula, mi niña, aprendí un montón. De cagüín televisivo, por eso sabís tanto. claro, al final eso sí que lo aprendí, pero de lo que debía saber no, teóricamente qué mal. hablando. ¿Y cómo me di cuenta? Por ejemplo, un profesor que nunca nos entregó un programa, un profesor que nos mandó a leer bestseller relacionados con el tema y tan poco canónico que cuando íbamos a la U a pedir los libros ni siquiera estaban en biblioteca, así. Pero pésimo, pero la peor parte vino aquí. Cuando nos toca la primera evaluación, yo digo, ya, obviamente la evaluación va a ser una tontera porque no hemos visto nada. O sea, tan mediocre era que ni siquiera yo tomaba apunte de su clase porque en verdad no había nada, que no comunicaba nada importante. Nos dice la primera prueba, pues no será apunte. Y yo decía, ¿qué apunte? Era tan absurdo. Y vino el momento de la prueba y nos pasa una hoja con un texto y 6 preguntas relacionadas con el tema. Y el texto, en primer lugar, ilegible. Incompleto. Pero la peor parte es esta. Las 6 preguntas, redoble de tambores. Tómense fuerte su asiento. Sacadas de internet. Le había robado descaradamente el material a un profesor de la UNIAC. Qué mal. Pero yo me atrevo a decir que hay más profes que hacen eso de lo que imaginamos. Totalmente. ¿Y sabes cómo me Qué di cuenta? vergüenza, Porque como el qué texto vergüenza. estaba incompleto, venía mal fotocopiado, nosotros lo buscamos en internet el texto. Dijimos como ya obviamente el texto no está bueno, así que busquémoslo en internet y ahí nos dimos cuenta. Pero literal, copiado. Le sacó el logo a la UNIAC. Eso fue todo lo que hizo. Una vergüenza de profesor. Menos mal que en esos tiempos ya existía la evaluación docente y pudimos de alguna forma revelar y Imagínate salvar antes que no, a los no existía. siguientes, exacto, a los siguientes generaciones. Pero ¿sabes qué fue lo peor? Que ese ramo era basal para el que venía el segundo semestre. Y el profe del segundo semestre, que tenía toda la buena intención, tuvo que partir de cosas mucho más básicas. Y ahí dijimos, pucha, No ¿sabes profundizaste qué? en el No. tema. Y años después, cuando tenía que tomar ese tema a nivel colegio, claro, me di cuenta de la carencia que tenía. Y tuve que ponerme a investigar y hacer todo un proceso que no está mal. La autodidacta también es algo bueno, pero no es lo que uno espera de su formación ¿Y no docente. pagaste por eso o no fuiste becada para eso tampoco? Claro. No corresponde. O sea, sí. Yo tenía una profe pero que colocaba la nota mirando cara. ¿Cómo? Tenía una profe que colocaba la nota mirando caras. Y con tu cara amargueta, te apuesto que tenías puero rojo, Bueno, mi siempre me niña. iba a examen. Ah, pero Y era obvio. un ramo chupado de fácil. Oh, qué Pero horror. como era fácil y la vieja mierda me caía mal, yo tenía cara de amargueta así. Y yo y todos los americanos íbamos siempre a examen. Oh, pero qué mal, pésimo. Vieja mierda, vieja mierda. Oye, ¿y tú tuviste alguna experiencia a lo mejor, para que le demos un poco de optimismo a este podcast, alguna experiencia un poco más positiva? Y me lo toca a mejor mí en esa relación a la parte. formación? Sí, porque hoy día se invierten los papeles, obvio. No, yo sí, de hecho quería hablar de esta profe porque precisamente quiero que nos demos cuenta de cómo afecta a la formación docente. Pero antes de eso, yo creo que es importante que quede claro como estos profes que están haciendo mal la pega porque hay un problema más profundo que la persona, Claro, que tiene que ver con la formación que tuvo. exacto. Y esa formación tiene que ver con un plan estatal, que es el plan de nosotros como sociedad que esperamos de los profes, ¿cachai? Me contaron una anécdota el otro día a propósito del podcast, de la gente que ya no está escuchando, nos manda mensajes, de un profe, bueno, este profe me contó sobre un profe que le había contado de un profe. Ya. Ya, este dejó el teléfono. De esta profe que ponía en sus clases películas y ponía Spirit. Espérate. No hacía clase, ponía Spirit. Y después la otra clase
volví a poner Spirit. Muy mala enseñanza, entonces. Como Es que no muy había de la película de enseñanza, Cameron po. Díaz, en el fondo. Pero es que no había enseñanza. Claro, o sea, en el fondo iba al colegio y le ponía película, pero la película Ya, tenía ya, algún ya, objetivo. pero calma, no, ninguno. Ponía película. ¿Cuánto crees que duró esto? Sí, un viernes, un jueves de la tarde, no sé. Durante 6 meses. Me No estás- hizo clase y colocaba no te puedo películas. creer. Y ahí yo le dije a este profe cuando me contó, ya, pero ¿cómo sabes tú esto? No, es que este otro profe que me contó que es mi amigo, lo veían y se sabía y lo decían, pero como que no lo podían pillar hasta que los apoderados alegaron, pero después de 6 meses. Po. Wow, se sostuvo mucho tiempo en esa Mucho acción poco tiempo. ética. ¿Y eso será parte de la formación profesional o un problema de base personal? Yo O era un creo- mal trabajador. Claro, pero Yo creo creo lo que hemos se combinan discutido. un poco las cositas. Sí, igual. obviamente, pero creo que la ética a nivel profesional debería Pero sí hay ser ramos de parte de la ética, formación. hay filosofía de la educación, las universidades carecen de eso y yo creo que es urgente porque Sí, yo creo que todos hemos metido las patas éticamente en algún momento, sí. pero es precisamente porque claro, podemos tomar decisiones maduras en cierto punto de nuestra vida, pero mientras aprendemos la cagamos. No, pues si la educación es algo serio, ¿cachai? O sea, las universidades deberían tener una robustez en cuanto a ética, en cuanto a filosofía, sobre la educación, pues y las acciones que hacemos, o sea, la repercusión que mi acción tiene para los estudiantes es una repercusión social. Sí, y ojo, una cuestión negativa que tienen muchas universidades. Cuidado con los objetivos de formación transversal. Eso no es un ramo de ética. Claro que aparecen como esto, como toma una ética por aquí, una ética por allá, pero no, eso debería ser una no va base. la esencia de la cuestión. No, tiene que ser una cuestión basal. Probablemente tuvimos ramos cercanos a eso, a la ética, pero probablemente muchas universidades también no los tuvieron y eso vuelve grave esta situación y bastante más reiterativa de lo que uno piensa. Pero vamos a la parte optimista, por favor. Ya, voy con la mía. Bueno, los profes tenemos en general ramos de psicología, ya no Sí. crean que somos unos ignorantes en el tema, o sea, pero yo creo que igual estos ramos de psicología son demasiado básicos, Sí. deberían ser más. Pero este era uno de los últimos ramos de psicología y obviamente el curso se separa en 2 paralelos porque son muchos estudiantes y era mitad y mitad al inicio. Y esta profe, que era psicóloga, empezó como a jugar con nosotros para ver, el ramo se llamaba algo así como inclusión en contexto, una cosa así. ¿Ya? No sabíamos bien de qué se iba a tratar y algunos pensaban que se trataba del tema de los estilos de aprendizaje que estaban muy de moda en ese tiempo o de los diagnósticos que estaban comenzando a tener nombre, porque antes los TEA no tenían nombre. Claro. ¿Cierto? La hiperactividad era algo muy poco estudiado y no era considerado. Y justo me acuerdo que yo habíamos tenido un ramo en diferencial, pero que había sido muy superficial, con el Sí. que no habíamos quedado conformes. Entonces No, pensamos que este de psicología lo agarraba. sí, esos estudiantes eran aislados de la sala, de hecho. Eran en su aislados. Po. época. Yo justo estudié en el momento en que esa palabra integración cambió por inclusión. Perfecto. ¿Ya? Entonces pensábamos que se trataba de esas políticas educativas. Otros pensaban que se trataba de la inclusión en términos de trabajar con marginalidades, Ya. ¿cachai? Como Paulo Freire y toda esa onda, es decir, cómo trabajar en contextos vulnerables, Ujú. etc. Pero la clase no se trató de nada de eso. ¿Cachai? O sea, al principio nos mostró esta típica imagen de ese árbol donde hay distintos un mono, siempre Sí, la muestran sí. en todas partes. Como no le pidas a Y un dijimos, peso ya de un se va a árbol. tratar de la inclusión del Ujú. tema de TDA, etcétera, etcétera. Sí. Pero no, po. Ella dijo, en el fondo, pensar que solo las personas con diagnósticos son distintos es algo absurdo, ¿cachai? Y nos dio vueltas. No, la inclusión se va a tratar de cómo tú trabajas con el estudiante individualmente, ¿cachai? Y nos trajo un término que no lo habíamos escuchado hasta ese punto de la universidad, yo te estoy hablando, ya estaba en tercero, de la cognición. Metacognición. La Dijo, vamos a trabajar la metacognición. metacognición. Famosísima, full tendencia en el mundo pedagógico, pero que muy pocos en el fondo saben manejar. Y para los que no son profes y están escuchando, metacognición significa como cognición sobre cognición, que es pensar en cómo pienso. Por ejemplo, manzana. ¿Cómo tú lees? Muy lindo. Leo muy bien. No, ¿cómo leo? ¿Cómo leo en mi momento solitario? Rápido, así como Sí. leí, no. Leo en soledad. Necesitas. Sí. Ya, y yo te podría preguntar, ya, ¿por qué leí tú en soledad? Porque leo, o sea, depende del tipo de lectura, pero leo en soledad cuando busco más bien como placer o reflexiones más personales. Ya, ¿tú sientes que eres capaz de reflexionar cuando estás sola sin ruido? Sí, Te resulta más fácil. Ya, eso Sí. es un poquito, muy superficialmente hablando, un poquito de metacognición porque Manzana se da cuenta que para poder reflexionar o irse en la profunda necesita tranquilidad y silencio. A muy grandes rasgos y superficialmente hablando, eso sería la metacognición. ¿Ya? sí.
Y cuando escuchó esta palabra nos empezó a explicar un poco así como muy superficialmente qué era la metacognición. Parte del curso se fue al otro lado, porque al otro lado estaban enseñando otra cosa. Mira, éramos de la misma generación y estábamos aprendiendo cosas distintas. No estaban hablando de la cognición, sino que estaban hablando del término de inclusión que habíamos pensado antes. O sea, bajo el mismo nombre de ramo, pero cosas totalmente distintas. Y durante las siguientes sesiones, lo que la profe nos hizo hacer fue ser súper crítico con el sistema, porque tú te das, obviamente, eso es algo que ya todos pensábamos a esa altura de la carrera de pedagogía, pero que el sistema educativo es súper injusto. La crítica que hacemos todos, ¿cierto?, en algún momento de nuestra adolescencia y juventud, que el colegio es una cárcel, que el capitalismo es injusto para un sistema igualitario de educación, no sé, que en el fondo hay que quemar los colegios. A esa conclusión llegamos como grupo. Ah, no, hay que quemar pero los full colegios. radical. Que Es que la profe nos hizo irnos en una volada y en una filosofía durante un par de sesiones, que esa era nuestra conclusión, ya quedábamos 10. Porque como que los demás estudiantes se empezaron a decepcionar, están enseñando pura weá, no hace puro hablar, ¿cachai? ¿Dónde está la materia? ¿Dónde están las políticas? Pero otros como que enganchamos. Pero no por la crítica, sino porque la loca te hacía unas preguntas bacanas. O sea, hay que quemar los colegios. Pero todo tu curso se fue al otro ramo y tú te quedaste. Yo me quedé y nos quedamos 10. Pero muy clásico tuyo llevar la contra. Para que vayan conociendo. Es que la profe hablaba de una volada de la metacognición y como que de verdad fue como la Biblia para mí y hasta el día de hoy más o menos lo es. Igual, raya la papa con eso. La cuestión es que ya cuando llegamos a la conclusión tenemos que quemar el colegio, no sé, 2 sesiones después, o tenemos que cerrar Chile por fuera. La con llave, por favor. La profe se pone a reír y nos dice, ya, súper bien, entendemos lo que está mal, entendemos el problema, veamos la solución, volvamos a la cognición y a la metacognición. No quememos los colegios, ¿cuál es la solución? Y obviamente nuestra respuesta era como, no hay, pues, si claro. no, esto no tiene cómo cambiar, o sea, habría que cambiar todo el sistema para que el sistema sea mejor. Sí, pues ya te había puesto una parada radical. Claro, y empezó a jugar con nosotros con el tema de nos hizo metacognición a nosotros a través de bitácoras durante las clases, etcétera. Entonces nos hizo darnos cuenta en este trabajo, porque tú llevabas una bitácora clase a la que primero me hizo, ya, elige la clase que más odia, y yo elegí la de esta profe que ponía nota con la cara. Porque me cargaba, su ramo era fome, era poco desafiante, etcétera. Y poco ético, claramente. Poco ético, claramente, y ella se creía la raja aparte. Y era chillona. Era chillona. Ya, pues, y yo una cosa que te encanta de mí. Claro, entonces, de hecho, esas cosas yo la empecé a escribir, pues, sí, en la bitácora. Me distraigo cuando ella empieza a gritar mucho. Ya, tengo un tema con la voz. Me distraigo. Eso era un poco lo que te había pedido tu profe. Claro. ¿No es cierto? Que me distraigo cuando ella se pone a hablar de que la entretención es didáctica, porque ese concepto me molestaba mucho. Mira, el nivel temazo para otro capítulo de podcast, pero ya llegaremos ahí. Ya, claro. Entonces ahí yo me di cuenta, y cuando lo leí con la profe le decía, no, yo me doy cuenta que, bueno, mi conclusión fue que yo aprendo a través de la emoción, que es una wea obvia en educación, claro. ¿Cachai? Pero me di cuenta que a mí igual me pasaba y fuertemente. Ya, entonces, ¿cómo manejamos este tema de la emoción? Y empezó a hacer un trabajo metacognitivo con sesiones casi psicológicas. De a uno en uno hizo una pega tremenda la profe, de ir atendiéndonos en su oficina semanalmente. Y finalmente yo aprendí a aprender y aprendí a pensar en mis procesos y aprendí a conocerme mejor gracias a la metacognición. Y cuando ya terminó el semestre, ahí recién nos dijo que era la metacognición y las teorías de la metacognición, ¿cachai? Y del constructivismo. Recién, es decir, primero aplicó la teoría con nosotros, claro. Nos hizo vivirla como en eje. Y después nos explicó la materia. Y a mí ese ramo me cambió la vida. Después mis notas subieron caleta porque yo aprendí a autorregularme. ¿Qué me pasó? Entonces yo rayé tanto la metacognición, dije, ya, cuando yo sea profe, no importa quién sea el estudiante, porque si tú aprendí a pensar sobre tus procesos, vaya a ser bueno igual y vaya a ser mejor persona. O sea, la profe hizo todo un trabajo de transposición didáctica tremendo, donde pasó de la práctica y poco valorado, a la teoría. Porque como te digo, nos quedamos muy poco y todos los demás se fueron. Entonces cuando le evaluaron mal los que se habían ido. ¿Cachai? Los que le evaluamos bacán fuimos los que nos quedamos, que éramos muy pocos, y muy triste, porque en el fondo hizo una... Y ahí entra el tema social, porque la sociedad es muy apurona y muy de resultados. Por supuesto, como que para ayer. Quiere ver todo lo concreto, sí. En vez de darse el tiempo de cacharle la bola a esta profe, y hubiesen tenido... Y a mí lo que me dolía es que ellos no sabían lo que era la metacognición o no la vivieron. Y decía, pucha, ¿qué clase de profe van a hacer si esto que es tan básico, tan esencial, no lo estamos aprendiendo todos, así como desde el corazón? De verdad, yo lloraba. No, pero me parecía espantoso que otros profes no lo supieran. Yo creo que nos pasa incluso hoy, y qué interesante tu historia, porque nos pasa hoy día también cuando estamos en consejos o conversamos con colegas de otras instituciones, que uno dice, pero diablos, por Dios, ¿cómo este profe no va a cachar esta cuestión tan básica? Y compañeros, compañeras, pasa. Y no solo porque uno se crea como bacán, solo por saberlo, es que cómo lo lleváis
la práctica, ¿cachai? Al aula. Y Sí. cómo eso puede cambiar la vida de los estudiantes y qué clase de país seríamos, ¿cachai? Si fuésemos más autónomos, más autorregulados. En el fondo, ¿cómo un contador va a declarar renta si no sabe declarar renta? ¿Y cómo un contador va a ser bueno si no sabe hacer eso, que es fundamental de su pega? Y yo creo Y que lo mismo se espera para nosotros. Claro, y a los profes nos cuesta hablar un poco de nuestras falencias. Sí, por supuesto. ¿Por qué nos cuesta? Y yo lo entiendo, porque en el fondo estamos tan ante la sociedad como expuestos y vulnerables que estudiamos esto porque somos flojos, porque no nos dio para otra cosa, que la carrera es fácil, un montón de mitos que obviamente uno tiende como a defenderse, así como, ¿qué sabes tú? Claro. Pero dentro de todo esto tenemos que demostrar lo inteligente que podemos llegar a ser y lo crítico y decir, pucha, esto sí merece la pena y esto está malo y hay que arreglarlo. O sea, tenemos que ser como autocríticos. Claro, y ir autofundando. Eso es lo que quería decir. Me encanta. Y ¿sabes qué? Me parece súper importante también que lo conversemos entre profesores y identifiquemos esas falencias, pero que también seamos propositivos. Porque de repente igual somos muy buenos para quejarnos. Ahora, no es menor. Creo que somos buenos para quejarnos, pero sobre todo creo que de repente nos cuesta mucho reconocer que sistemáticamente hablando nuestra carrera en realidad tiene facilidades que otras carreras no tienen en el acceso. O sea, no estamos hablando solo de la PAES. No podemos decir que las carreras de pedagogía exigen altos puntajes. Claro, sería, en el acceso es fácil. Exacto, sería una mentira. Sí. No podemos decir que sea una carrera, ¿no es cierto?, súper deseada por la sociedad. También sería una mentira. Exacto. Y mucho menos vamos a decir que una carrera bien pagada. No nos engañemos. No. O sea, hay muchos factores que hacen la carrera de pedagogía poco atractiva y poco desafiante. Ojo, en el acceso. Pero cuando tú estás en el sistema educativo, por Dios, que se vuelve desafiante. Y todas esas pequeñas falencias o grandes falencias sí se vuelven un problema cuando estás educando. Ahora, porque eso... Porque nos volvemos tremendos profesionales, exacto, porque es muy desafiante. Demasiado. Muy pero eso uno lo nota en las personas, o las personas que se dan cuenta de eso también son las personas que, pucha, hacen su pega y se lo toman en serio. Pero hay unos que, y reconozcámoslo, tampoco tienen ética profesional. ¿Conocemos alguna historia de eso? Sí, por supuesto. Y mira, nos llegaron una historia que me gustaría mucho leer porque... Para que recuerden enviarnos sus anécdotas al Instagram, al correo. Sí, por favor. Y esta es muy interesante porque habla precisamente de esto, de la formación ética, que es una cuestión que con Banana hemos conversado en EBS, que nos preocupa mucho la formación docente, porque sabemos, sí, en la universidad se habla de ética profesional, pero hay un ramo aislado o es una cuestión constante en la carrera y yo creo que debería serlo siempre. Les cuento la siguiente historia. Dice así. Hace algunos años me tocó ver a una colega haciendo algo poco ético. En esa época se usaba el libro de clase. Uy, el antiguo mamotreto, ese pesadito. Claro, hace tantos años algunos les colgaba hasta la llave de la sala, pero en otros tiempos. Ya. Y los promedios se colocaban y calculaban a mano. ¡Ay, qué paja! Ya, de solo pensarlo. El director nos había pedido entonces regular, como siempre, el número de promedios rojos y que no podían pasar del 20%. Eso todavía igual se intenta, ¿no es cierto?, en todos los colegios. Pero teníamos una colega que por 3 puntos se pasaba de eso. O sea, tenía más cabros con rojo de los que estaba permitido. Cuento corto, dice... la colega nos dice a viva voz, pucha, no puedo dejar esto así, voy a tener que cambiarle el promedio a 1. Hacia el ojo. Al ojo. Lo salvó. Lo salvó, pero dice, cambiándole la nota a 1 quedaba en menos de Oye, la acreditación 20%. Se fue a cualquier... Adiós, dice, me dio mucha lata, lo encontré súper poco profesional. Menos mal que lo ayudó, sí, ¿eh? O sea, como que por lo menos le cambió la nota como para bien. Claro. Pero qué terrible, qué injusto también. Ven, eso pasa cuando... no nos tomamos en serio la pega, ¿cachai? O sea, la repercusión es tremenda. Yo encuentro que eso ya es meterse en un tema de legalidad, aunque uno diga a la ligera, se lo salvó, le dan color con una nota. No, pues si es seria la pega. No, y tiene más que ver que incluso con el tema de las notas. Esto tiene que ver con, pucha, si queremos crear un escenario profesional valorable para nosotros mismos, pero también valorable socialmente, no podemos caer en estas cosas. Se agradece hoy día que el libro digital es, que el libro es digital y que eso transparenta y que los cálculos se hacen solo. Muchas gracias por eso, porque a los que no nos gusta mucho hacer cálculo, muy agradecido de que se haga automático. Ya cachamos que no te gusta la matemática, no es lo mío. Ya. Oye, pero no la odio, sí, ¿eh? No, pero encuentro que bueno. Yo caché que hasta con ese ramo de metacognición aprendí a amar todo. Wow. O sea, no hay cosa que no me dé curiosidad, o que de verdad esa cuestión te vuela a la cabeza. Ya, pues me pasó como el tarro, pues yo en volada así como, tarro, banana, porque yo iba a la entrevista así como, no, la metacognición, y adivina quién. ¿Qué? Ni el UTP ni la dirección sabían qué era la metacognición. No te puedo llegar a creer. O sea, en una me dijeron, oye, yo he escuchado eso.
Y me empecé a dar cuenta que lo que me pasó en la U, pues que lata que mis compañeros no se hayan quedado con esta profe, o que lata que no todos los profes hagan esto, que lata que muy pocos docentes se manejan, pero ya, quizás buscan la definición, saben lo que es la metacognición, más o menos cachan que es importante, pero no la han vivido. Sí. La buena Como, católica, dale con el eje, dale dale con el eje. Ya, pues me saqué la chucha, Eh. porque es difícil llevar la metacognición, es utópico en realidad llevar la Totalmente. metacognición al aula, hasta que llega a un colegio que la trabaja, que yo creo que uno de los pocos colegios en este país que tiene modelo pedagógico, y entre eso está el tema de la metacognición, y que el cambio es radical en Sí. mi forma de enseñar. O sea, me he vuelto más profesional y he aprendido un montón. Sí, y qué bueno es hacer ese ejercicio de la metacognición siempre en nosotros mismos como Es que profesionales también. yo creo que es ¿Cómo esencial como aprendo? profesor, o sea, que un profesor entienda la esencia del aprendizaje. ¿Cómo Pucha. vais a enseñar si no lo sabéis? Totalmente. Una cosa que me gusta mucho de la metacognición es que hoy día no solamente está siendo considerada y está en boga, sino que se ha vuelto parte de los Está en planes y boga, sí, programas sí. y se ha vuelto una exigencia. No queremos decir, porque siempre hay una utopía detrás de eso, o sea, el programa, el currículum lo dice, lo manifiesta, Otra cosa lo es- pide, es pero que ahí es otra donde nos cosa es sacamos la con chucha, guitarra. Porque si tú no... Otra cosa es con bicicleta y obstáculos. Exactamente, y ahí nos Ujú. ponemos a comer tierra, pero si incluso yo que la conozco, me como caleta de tierra todos los días porque es muy difícil llevar a la práctica, así como otras cuestiones pedagógicas, y creo que mi formación está muy débil todavía, y yo creo que todos los profes deberíamos sentir un poco eso, ¿no? Que nos Claro. falta para ser mejores, y nos estamos sacando la chucha. El problema igual tenemos que enfocarlo en la U, pues igual se tienen que hacer responsables de esto, de ver, Sí, oye, es que me estoy dando cuenta que los ramos de psicología que tenemos, los ramos de pedagogía, son demasiado básicos. sí. ¿Cachai? Y de O estamos repente- mandando a cualquiera a hacerlo, no sé. Sí, qué bueno es que hayamos vuelto a la biblioteca, ¿no es cierto? A esta Sí, biblioteca, qué a importante. pensar, que hayamos vuelto a esta biblioteca a reflexionar sobre esta importancia que tiene la escritura o las lecturas canónicas, pero sobre todo que tiene la práctica al final docente. Y creo que eso sí, y tal vez a modo de propuesta, una cosa que pienso que podría servir sería que más allá de la práctica profesional exista un diálogo real entre quienes estamos ejerciendo, aunque seguimos siendo jóvenes y estupendos, pero entre quienes ya llevamos un tiempo ejerciendo y los que están en formación. Más allá de solo el practicante, ¿se entiende a lo que voy? Por supuesto, es que no puede ser que el académico se quede encerrado en la academia sin hacer clase. Claro. No en pedagogía, eso no puede pasar. No. Porque en pedagogía la práctica hace el maestro. No, es que la práctica es lo que lleva a la teoría. Y Tal no cual. al revés como en otras carreras, donde la teoría te permite practicar, acá no. Po. Es al ¿Cachai? revés. Pero también tenemos que ser expertos en teoría y tenemos que ser expertos en el aula. Por eso hay así que que tenemos ir. que ir constantemente a la biblioteca. Hay que ir a la estudiar. biblioteca a estudiar, hay que ir a hacer crítica de los textos que Y leemos. nos tienen que Tampoco, encantar sí, estudiar. y tampoco, como siempre decimos acá con Claro, Banana, tampoco nos quedemos con que todo lo que leemos, todo lo que ya se ha dicho es la verdad absoluta. El sistema Por va a ir cambiando, ejemplo, la esa realidad cuestión va de a los cambiar. estilos de aprendizaje. Po. Uy, Bueno, hubo un tiempo, perdón auditorias, pero es que los profes en un 50%, porque yo creo que el otro 50% nos quedamos callados por medio de Sí. la funa, le rezaba los estilos de aprendizaje, pero qué tontera. ¿No te pasaba a ti eso? sí, totalmente. Ahora, estilos de aprendizaje, en palabras simples, una teoría que dice que las personas aprendemos siempre dando énfasis a un sentido. Por ejemplo, los que aprenden de manera visual son los que aprenden leyendo, con color, estructura. Los que auditivos son los que cuando escuchan aprenden y bla, bla, bla. Un montón de los teorías. kinestésicos y que de- aprenden ahí, por eso le Sí, va bien en y se educación aplicaban física. los test en los colegios y Yo todo, estuve en un colegio donde me pero- obligaban a usar los estilos de aprendizaje en una clase los 5. Wow. Y a mí más, yo estaba recién saliendo y yo decía, oye, la tontera para grande, pero no lo podía decir porque era como irse en contra de la inclusión, casi como homofóbico. Claro. Se volvió una hueá muy ridícula el tema de los estilos de aprendizaje. Gracias a hoy día ya todos estamos como de acuerdo en que era un mito y que era una pseudociencia en el fondo. Claro, una Pero ¿cuántas pseudociencia. veces no nos pasa que como profe nos traen la panacea, nos hacen una capacitación y es como ya hagámoslo así, como el DUA, por ejemplo, ¿cachai? Uy, Oye, no esa- hablemos del DUA, por favor, que demasiado mal los recuerdo. Te confieso algo terrible. Te tengo diplomado en DUA, mi niña. ¡Ay, qué vergüenza! ¡Qué pero más de qué cartón, atroz. loco! Bueno, no fue voluntario, me obligaron a hacerlo, fuera parte de una pega que tenía El que DUA, hacer. Pero... para los que no saben, el diseño universal del aprendizaje, que venía como a dar la receta a la inclusión, Exacto. porque la inclusión como profe nos trajo
muchos obstáculos, como el tarro, y como que los pasamos, yo creo que ahí nos sacamos la chucha cada rato, sí. Sí, igual debimos sospechar cuando decía diseño universal de aprendizaje. Sí. Es evidente que todos aprendemos No. diferente, ¿no es cierto? Sí, Debimos sospechar ya del puro título. Yo insisto que la metacognición sigue siendo ahí la panacea de la cuestión. Mira, De eso. sí, yo creo que Ya. sí, que la metacognición es importante, pero también No es lo único. no es No, lo único. no es lo único. Sí, así El que, afecto es importante. ¿Y cuándo tenemos ramos donde hablemos del afecto? claro. Para que los profes enganchemos adecuadamente con los estudiantes, porque sin afecto no se aprende. Po. Sí, ahora no y eso confundir, queda como la madre leona, como Claro. tú decías ahí la otra vez, queda la intuición del profe. exacto, demasiado intuitivo. Ahora, no confundamos los afectos con ser cariñoso con los niños. Es que Tiene ahí que es donde ver, pasa eso, es por que donde ahí viene el vienen profe las que se cree que por ser buena confusiones. onda, el alumno va a aprender. Claro. Y no, pues porque ahí No. pasa ahí el amiguismo y eso es otra cosa, ¿cachai? ¿Cómo a causar admiración, afecto y respeto al mismo Sí. tiempo? Es mucho más peludo. Queremos decirlo y no omitirlo. Con Banana somos fieles defensoras de que el profe que queda es el profe capo, es el profe experto, es el profe que Es sabe. el profe que se preocupó de hacer su pega. Exacto, hacerla bien y ser una persona bien preparada y siempre autocrítica, entendiendo que nunca terminamos de aprender, ¿no es cierto, Banana? Sí. Bueno, y con eso ya vamos dando chao chao a este capítulo porque nos alargamos demasiado, no es un tema que nos apasiona. No tanto, tampoco. Mándenos sus opiniones, sus anécdotas, todo lo que quiera decir y esperemos que este sea siempre un espacio de reflexión y si no están de acuerdo con nosotros, patarle raja para ti. No, nos dicen y todo eso. Entonces, ¿cómo se dice, manzana? Chao, chao. Chao, chao. ¡Se sacó la chucha!